¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a seguir trabajando con triángulos y en esta ocasión vamos a ver otras propiedades muy importantes para los triángulos y otra cosa muy importante, qué condiciones se requieren para trazar triángulos. Así que te invito a ver el video completo para que veas estas propiedades y sepas cómo trabajar triángulos de una manera correcta. Iniciemos entonces. Triángulos. Recuerda que este es el segundo video. En el primer video nosotros vimos la clasificación de los triángulos. Ahora vamos a seguir trabajando los triángulos, pero en las propiedades. Acá nosotros es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de triángulos, en el video anterior vimos que un triángulo era una figura geométrica que tenía o que tiene tres lados rectos. Y una cosa muy importante, en sus propiedades también es importante recordar que dijimos que un triángulo también tiene tres ángulos. Por lo tanto, la primera propiedad que nosotros vamos ahora a demostrar es cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, hemos dicho que tiene tres ángulos. Ahí en el primer vértice vemos que tiene el ángulo teta. En un segundo vértice va a tener que otro ángulo, que en este caso lo llamamos el ángulo alfa, y en el tercer vértice también vamos a tener nosotros un tercer ángulo, que en este caso lo vamos a llamar el ángulo beta. ¿Y cómo vamos nosotros a demostrar cuánto vale la suma de los ángulos internos? Pues vamos a mover nosotros los vértices a un solo extremo y ahí vamos nosotros a hacerlo rotar. En este caso el primero, el ángulo teta, lo hicimos rotar partiendo de que parten los dos como si fuera un mismo vértice. Vamos a hacer nosotros lo mismo ahora con el ángulo alfa, lo llevamos al vértice donde está el ángulo beta y lo rotamos y ahora vemos que los tres ángulos, una vez que se combinan uno junto al otro, resulta que terminan formando una recta. Y evidentemente algo que nosotros debemos saber es que una recta forma un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, estamos viendo nosotros que la suma de esos tres ángulos suman 180 grados. Recordemos que estamos hablando de 180 grados sexagesimales en el sistema radial sería pi radian. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Otra propiedad que nosotros vamos a ver ahora nosotros es, una vez que sabemos esto, tenemos nosotros saber ahora qué cosas lo que llamamos nosotros ángulos complementarios. Y para los ángulos complementarios, los ángulos complementarios surgen ¿de dónde? De los triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, como vimos en la clasificación anterior, del video anterior, y nosotros sabemos en este caso que la suma también es 180, porque evidentemente es un triángulo, pero ya el ángulo alfa vale 90. Por lo tanto, cuando hacemos las operaciones, nos queda que visto que un ángulo es de 90 grados, la suma de los otros dos ángulos nos va a dar ¿cuánto? Pues nos da 90 grados. Entonces, esos ángulos que suman 90 grados son denominados ángulos complementarios. Esa es otra entonces propiedad. Cada vez que veamos nosotros un triángulo rectángulo, vamos a saber que los otros dos ángulos tienen que sumar 90 grados también. Tenemos entonces ya lo que son ángulos complementarios. Ahora vamos con otra propiedad. Y otra propiedad importante de los triángulos es cuál es el área de un triángulo. Y voy a aprovechar en este caso este triángulo rectángulo que tenemos nosotros acá, donde tiene una base B y una altura H. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a aplicar un pequeño artificio que no es más que convertir ese triángulo en qué, en un rectángulo, pero en realidad no es que lo convertimos a él directamente en un rectángulo, sino que dos triángulos los combinamos nosotros ahora de esta manera para que los dos triángulos se conviertan en un rectángulo. ¿Y qué resulta? Pues evidentemente ahora ese rectángulo va a tener que el doble del área del triángulo, porque los dos triángulos forman el rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es igual al doble del área del triángulo, por lo tanto, evidentemente es decir lo mismo, el doble del área del triángulo es igual al área del rectángulo. Ahora, como nos interesa el área del triángulo, simplemente dividimos el área del rectángulo entre dos. Y eso es lo que nos termina quedando ahora, que el área del triángulo es igual al área del rectángulo entre dos, pero el área de un rectángulo ya sabemos que es igual a la multiplicación de su base por su altura. Y en este caso, como dijimos que la base es B y la altura es H, vemos entonces que el área del triángulo es base por altura sobre 2 y ya tenemos una forma de cómo calcular el área de un triángulo. Pero evidentemente nosotros acá tenemos que tener en cuenta que la hemos la hemos deducido para un triángulo rectángulo y a lo mejor nos puede quedar una duda que es lógico de saber que si es valedera para cualquier triángulo. Y acá nosotros agarramos otro triángulo ya que no es rectángulo, pero resulta que este triángulo lo podemos dividir en dos
triángulos. Y esos dos triángulos los hemos construido como triángulos rectángulos, donde el primer triángulo tiene base 1 y altura h, el segundo tiene base 2 y altura h también. ¿Y ahora qué resulta? Pues nos han formado dos triángulos, uno azul y uno rojo, donde el área del triángulo que nosotros queremos es igual a ¿qué? Sabíamos que era igual a ¿qué? Ya habíamos aprendido que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero ahora el área del triángulo completo es el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Y resulta que el área del triángulo 1 es base 1 por h sobre 2 y la del otro es base 2 por h sobre 2. Pero como son fracciones homogéneas, podemos escribir entonces ahora como base 1 por h más base 2 por h entre 2. Y una cosa muy importante, si sacamos factor común h, nos queda que el área del triángulo es base 1 más base 2, todo eso multiplicado por h entre 2. Pero resulta que la base del triángulo completo es base 1 más base 2. Por lo tanto, volvemos a llegar a la misma conclusión de que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Ya la tenemos entonces para ese triángulo, pero ahora vemos que tenemos un triángulo donde la base, resulta que el vértice opuesto a la base no está sobre ella. ¿Y qué hacemos acá lo mismo? Bueno, vamos nosotros también a construir un triángulo rectángulo. Ahora resulta que lo que estamos es completándolo con una parte que podemos decir que es una parte ficticia, pero estamos haciendo un triángulo grande, un triángulo rectángulo que tiene evidentemente la base del triángulo que queremos, más una base 1 que es del triángulo rojo. Y resulta que nosotros podemos ver acá que la suma de esas dos áreas, de esos dos triángulos, es igual al área del triángulo grande. Entonces resulta que si eso es así, pues el área del triángulo que nosotros queremos es el área del triángulo grande menos el área del triángulo, en ese caso rojo. Cuando nosotros colocamos la fórmula de cada uno de ellos, resulta que como son fracciones homogéneas, a nosotros nos termina quedando de esta manera, base por base 1 por h menos base 1 por h entre 2, que tiene que ser igual al área del triángulo. Resulta que cuando nosotros aplicamos en este caso la propiedad distributiva y simplificamos, nos termina quedando nuevamente que el área del triángulo que tenemos sigue siendo esa base por la altura, simplemente que ahora la altura no quedó metida dentro del triángulo, pero sigue siendo la distancia que viene desde el vértice hasta la línea prolongación de la altura. Tenemos entonces que ya no nos queda duda a que es igual el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Ahora vamos a hablar nosotros de la desigualdad triangular y esto tiene que ver con la existencia o no de un triángulo y en ese caso dado sus lados. Y para hacer esto, nosotros lo que vamos a hacer es la construcción de un triángulo dado sus lados. Y en el caso, vamos a tomar nosotros acá que tenemos una base, que es simplemente uno de los lados, y lo tomamos como una base. Pero para ello nosotros vamos a decir que uno de los lados, el lado A es 14, el lado B es 17, y la base, que es el lado que acabamos de graficar, tiene 23. ¿Y cómo vamos nosotros a construir este triángulo? Pues simplemente nos paramos en uno de los vértices y abrimos el compás con la abertura de 14 y trazamos un arco. Recordemos en este caso, como el arco está a una distancia abierta de 14, cualquier distancia que hay desde el arco hasta el vértice donde paramos el compás tiene una distancia de 14. Hacemos lo mismo con el otro caso, colocamos el compás en el otro extremo de la recta, abrimos el compás a 17 y trazamos un arco. Y ahí la distancia que hay siempre entre ese extremo y el arco es 17. Y resulta que donde se intersectan esos dos arcos, pues simplemente es donde se va a construir el triángulo. Simplemente ahora trazamos la recta que van hasta ese vértice donde se acaban de intersectar y ahí hemos construido un triángulo que tiene un lado de 14, uno de 17 y un lado de 23. Y como vemos, no tuvimos ningún problema, pero tenemos nosotros ahora que notar algo muy importante, que el lado C es menor que la suma de A más B y efectivamente 23 es menor que la suma de 14 más 17, que es 31 y no tuvimos problemas en el trazado. Ahora, si el lado A vale 8 y el lado B vale 17 y sigue valiendo 23, vamos a hacer lo mismo nosotros ahora. Hacemos lo mismo, trazamos un arco en uno de los extremos de 8 de largo. En el otro extremo, recordemos que vamos a hacer lo mismo, trazamos un arco de 17 y buscamos también el punto de intersección para encontrar el vértice del triángulo y evidentemente vemos nosotros acá que se nos ha producido una intersección y hacemos el mismo procedimiento donde simplemente vamos a trazar las rectas que nos van a permitir obtener el triángulo. Trazamos la de 8,
trazamos la de 17 y evidentemente ahí tenemos también que hemos podido construir con esos tres lados un triángulo. Y resulta que ocurre, así como ocurrió en el caso anterior, ocurre lo mismo, que el lado C también es menor que la suma de A más B, o sea, 23 es menor que 8 más 17, que es 25. No hemos tenido ningún problema allí. Pero nosotros vamos a notar ahora que, ¿qué ocurre si decimos que A vale ahora 6? Nosotros trazamos también en uno de los extremos de la recta, trazamos de nuevo un arco de 6. Y en el otro extremo vamos a hacer lo mismo, vamos a trazar también nosotros un arco de 17. Y aquí vamos a notar algo nosotros en el momento que tracemos el arco. Lo vamos a trazar nosotros acá y resulta que ellos se están intersectando directamente sobre la misma línea recta, sobre la misma base. Por lo tanto, el vértice del triángulo que nosotros iríamos a construir quedaría sobre la misma recta. Pero evidentemente, si el vértice está sobre la misma recta, nosotros no hemos construido un triángulo. Lo que hemos nosotros encontrado en este caso es una recta. Eso es lo único que hemos podido construir. ¿Y qué está ocurriendo en este caso que no hemos podido construir un triángulo? Pues resulta que uno de los lados es igual a la suma de los otros dos lados. Evidentemente 23 es igual a 6 más 17. Y aquí no hemos podido construir. Entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros poder construir un triángulo tenemos que tener en cuenta que existe lo que se llama la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Que ninguno de los lados puede ser más grande que la suma de los otros dos. Es decir, cualquier lado tiene que ser menor que la suma de los otros. Y eso es muy importante a la hora de construir triángulo porque es lo que nos garantiza a nosotros que podamos nosotros construir un triángulo. Y ya para concluir, dominar estas propiedades es muy importante si queremos nosotros profundizar bien el trabajo en lo que es el triángulo. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Y gracias por quedarte hasta el final del mismo.